Bueno, pues como siempre, ¿no? Recuperamos la estructura de esta que se encuentra aquí en la plataforma. Vamos a empezar por el título. Yo siempre les pongo un título tentativo que tiene que ver con el contenido de la práctica en el calendario, en la calendarización que hacemos, pero pues siempre está abierto a cómo podemos o cómo pueden ustedes nombrarlo en función de pues que ya hicieron las cosas, ¿no? Entonces, el título que yo les había puesto es desde registros fisiológicos hasta registros psicofisiológicos. Algunos de los grupos incluso les dije, ¿no? Así poéticamente desde las actividades que hacemos, tenemos en nuestra carrera. eh, Podría ser, aunque más poético, ¿no? Hacer visible lo invisible desde esta lógica que comentábamos en cuanto a operacionalizar o definir operacionalmente en términos de las funciones del cuerpo, desde la fisiología que podemos registrar, procesos psicológicos que en principio manejamos desde la parte de constructo y conceptual. Em, entonces, que suenan los timbrecitos y siempre así me espero y cuando ya estoy hablando es cuando empiezan otra vez a sonar el timbrecito y no sé cómo, bueno, ya no importa, ya no puedo bloquear la sesión porque desapareció la opción de eso. Ok, entonces vamos a dejar el título a su consideración, ¿no? Respecto a eso. El resumen, a ver. Que alguien que me pueda brindar un breve resumen de todo lo que se hizo en la práctica. Yo pues, Gracias, Erika. este, bueno, pues primero nos explicó sobre cómo era lo de las funciones del cuerpo y los registros fisiológicos, bueno, desde la teoría un poco, y luego pasaron varios compañeros para llevarlo justo a la práctica, en donde se colocaron electrodos en dos personas y a una persona, bueno, ella es la que registraba esta parte de cómo se escuchaban los potenciales, eso me encantó, en un Arduino. Ujú, Y la otra persona, se le estaba haciendo una estimulación, ¿no? ujú, Entonces, y después tuvieron una conexión los dos en la que la primera persona activaba hacía fuerza y hacía que la otra persona, como en una interfaz, podría decirse, ujú. Sí, es una interfaz. Ujú, ajá, en una interfaz, la segunda persona accionaba también su mano, pero no era de manera consciente que la hiciera. Y posteriormente se vio que si él ponía resistencia, sí podía existir, sin embargo, seguía el estímulo, ¿no? Entonces ujú, temblaba su mano. Y otro concepto que también me llamó mucho la atención es que si el, el movimiento, sí, porque estábamos viendo justamente sobre se me fue, el sistema motor, ujú, ujú, el sistema motor, si se podía registrar si la persona lo activa con su mente, o sea, ella lo hacía, ujú, pero si otra persona movía su mano sin que ella estuviera como haciendo ningún esfuerzo, entonces no se registraba, lo cual decía que no existían, pues bueno, esos estímulos, bueno, de parte de su cerebro, ¿no? ujú, Ajá, ujú. esas Sí. respuestas. Sí, muchas gracias, Erika. Entonces, justo, ¿no? Ahorita, Erika, en esta recuperación de la práctica, nos hacía desde la naturaleza que tiene el registro fisiológico como una herramienta de cuantificación de señales en el cuerpo, ¿no? Térmico,
como dicen, ¿no? Teóricamente las vimos y ustedes las revisaron en la plataforma, térmicas, de conductancia de la piel, frecuencia respiratoria, cardíaca y activación muscular. Por ejemplo, regresando a lo que estábamos comentando sobre la práctica. En el caso de la activación muscular, pues particularmente lo que hicimos fue recuperar conocimiento que ustedes tienen de taller de psicofisiología, de la unidad de sistemas motores, donde pues, como nos comentaba Erika, saben que las secuencias o más bien que los programas seleccionados para generar un movimiento en encéfalo vienen de la corteza motora, de donde sea que esté representada la región o el área que se vaya a mover, y eso genera una actividad que termina en la conexión, la comunicación, perdón, de las neuronas motoras con los usos musculares. Entonces, eso permite, por una parte, que podamos establecer una medición, un registro indirecto, como nos decía Erika, de lo que ocurre en el cerebro, en esta corteza motora que a voluntad, ¿no? Cuando le decíamos, haz fuerza, no hagas fuerza, relaja, perdón, haz fuerza, relaja, pues se activara este Arduino, y pudiéramos tener un registro sonoro, que era el sonidito, tac, 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 y las lucecitas que se prendían y se apagaban, bueno, nada más era una lucecita, pero igual se prendía y se apagaba cuando se activaba, como nos decía Erika, ¿no? Las neuronas motoras en los músculos del antebrazo de la persona. Esa es como la parte que yo les decía, la parte uno, que nos permitió incluso disociar esto que nos decía Erika de el movimiento activo y pasivo, donde el activo es aquel que venía justamente desde la corteza de las personas que estaban siendo registradas, y el pasivo, que era cuando otra persona movía el brazo de a quien estábamos registrando. Y pues de esa manera podíamos justamente a afirmar que lo que estábamos viendo o lo que estábamos pudiendo registrar era una actividad indirecta, o perdón, de registrar indirectamente una actividad de la corteza, ¿no? Y que yo les decía, pues desde una perspectiva incluso muy caricaturizada, lo que estamos viendo en el Arduino es la voluntad, ¿no? de la persona. Esa es la primera parte. Y la segunda, como bien nos decía Erika, pues bueno, cómo esos registros que hacemos de señales fisiológicas las podemos transformar o ¿cómo se dice? Integrar con otras señales para generar nuevas acciones, acciones en otro cuerpo, ¿no? Que fue básicamente lo que hicimos, donde conectamos a otra persona en un nervio particular, ¿no? Yo les decía el nervio ulnar o cubital, donde pues es un nervio que controla eh, cuestiones muy, muy visuales, que eran los tres deditos de la mano, desde el meñique hasta el medio, y pues ver cómo se aplican justamente estas señales o pues, estos registros fisiológicos en el movimiento de otro ente. En este caso era el cuerpo de otra persona. Em, Esto lo hicimos pues justamente para conocer cuáles son las bases de algunas de las áreas de frontera que existen en el uso de tecnologías neurocientíficas, desde prótesis hasta equipos robóticos, pues, que ya luego nos llevan a pensar en cosas de ciencia ficción, y platicábamos en alguno de los grupos, ¿no? Incluso esto que denominamos ciencia ficción, que significa que en teoría podemos hacer muchas cosas, y la materialidad que implica el desarrollo tecnológico de nuestro momento, pues es quien representa ciertas limitaciones, y por eso son áreas de frontera. Pero bueno, eso es como justamente lo que se abordó en el marco teórico. Como bien nos menciona Erika, pues tenemos lo que son básicamente los registros fisiológicos. eh,
¿cuál es la distinción entre que yo les hacía, ¿no? Más que distinción, el complemento el salto que implica pasar de un registro fisiológico a hablar de registro psicofisiológico? ¿Se acuerdan? Que de hecho les ponía yo, siempre pongo el mismo ejemplo desde que vi la película del gato con botas, eh, el último deseo. Ay, debía buscarlo para saber cómo se llama exactamente y no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuál es la implicación que tiene ese salto de decir de registro fisiológico a registro psicofisiológico? Sí, eso es Ujú, lo que logramos ver, ¿no? O sea, ujú, como decía del gato con botas, que sí, sus reacciones, ¿no? ujú. Hacia algún estímulo. Ujú, exacto, ¿no? Es ya asociar esta actividad fisiológica que decíamos, puede ser desde frecuencia cardíaca respiratoria, ¿no? Con el gato como botas justo hablábamos de, ahorita que nos decía Erika, de los ojos, del pelo erizado, de eh, manifestaciones cuantificables desde estas herramientas de registro fisiológico que nos permiten asociar, nos permiten visibilizar estos constructos justamente que trabajamos en psicología, estos fenómenos psicológicos. El registro psicofisiológico implica justamente hacer un registro, perdón, hacer ¿cómo se dice? Em, Medición. Sí, gracias. Gracias, Erika, una medición de fenómenos psicológicos a través de cómo hemos organizado o cómo hemos definido operacionalmente que se comporta el cuerpo en esa condición, ¿no? Por ejemplo, en el gato con botas sabemos que o hemos construido a la ansiedad desde esta experiencia corporal de incremento de la tasa cardíaca, de la tasa respiratoria, de diferentes respuestas de la piel, desde la piloerección, que es lo que observamos en el gato con botas, el incremento de de la respuesta galvánica de la piel, que es básicamente la sudoración, y que incluso, ¿no? En el último grupo nos decía Pau y si es cierto, forma parte de lo que en algún momento se consideró para la construcción de esta herramienta del polígrafo, ¿no? Del polígrafo, donde pues la conducta propiamente de mentir o de decir la verdad se asociaba con ciertas variables fisiológicas, ¿no? Y el problema era que no estábamos construyendo bien la conducta y la asociación de la respuesta fisiológica para decir, ah, sí, exactamente, esto ocurre siempre que se miente o esto ocurre siempre que se dice la verdad, pero bueno, o sea, tan es claro que podemos traducir fenómenos psicológicos en respuestas fisiológicas que pues podemos realizar este tipo de prácticas, herramientas diagnósticas y de trabajo. Ok, muy bien. Eso es, digamos, básicamente lo que iría en el marco teórico. También es importante que recordemos, ¿no? Que pues si estamos hablando en esta práctica, como nos decía Erika, de cuestiones motoras, pues que hablemos no de que me recuperen todo lo que es perdón, vías motoras, pero pues sí que hablemos de la motricidad como la motricidad dirigida, ¿no? Que es esta, no, porque también en uno de los grupos surgió esto, no, pues la activación de los músculos esqueléticos o antigravitatorios para mantener la postura. Bueno, pues sí, esos están activados todo el tiempo porque pues, están los que nos permiten ir en contra de la gravedad, por ejemplo, los del tronco para estar erguides, pues sí están activos, pero pues no son los que están orientados a a la consecución de objetivos, que en este caso era, pues, como nos decía Erika, activar o tener presionada la mano, o que son los que nos permiten tomar un vaso, saludar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, importante recuperar otra vez, no las vías motoras, pero sí decir
que para el registro que se considera en la práctica, que es de activación del antebrazo, pues el trabajo o la señal viene desde corteza motora y que es lo que finaliza en la comunicación de neuronas motoras con nuestros usos musculares, en este caso los del antebrazo. Eh, am, También, bueno, que estas señales no solamente sirven para que podamos registrar o tener mediciones, como nos decía Erika, de fenómenos psicológicos, sino que también nos pueden servir para usos tecnológicos como el diseño de ciertas prótesis más, avanzadas, sofisticadas de las que pues teníamos inicialmente. Bueno, lo quería en marco teórico o antecedentes. ¿Cuál es la problemática, ¿no? del trabajo? Es decir, lo que vamos a evaluar en la justificación, ¿por qué? Perdón, en la práctica, lo que evaluamos, ¿por qué quisimos hacerlo? ¿Por qué era importante realizar esa práctica? ¿Cuál es la justificación de esta actividad? A ver, Rosy. Pues justo entender cómo son estas conexiones desde el punto de vista neurofisiológico y poder dar explicación a cómo ocurren estos procesos, tanto que serían químicos, motores y con las conexiones neurológicas, ¿no? Ok, muchas gracias, Rosy. ¿Alguien más? Déjenme ver el chat, no sé dónde está. Por si quería. Aquí está. A ver, vamos a ver. Sí, Erika, adelante. Sería ver las reacciones corporales que nos dan parámetros para determinar alguna situación psicológica. ¿Sería esa la justificación? También, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Erika. ¿Alguien más? Una, dos, tres. ¿No? Ok, bueno. Entonces, eh, por una parte, sí, por supuesto, el conocer es una justificación importante en las prácticas, ¿no? No está de más que tengamos información sobre algo que desconocemos. Particularmente, ¿no? Integrándolo ahorita con lo que nos decía Erika, lo que mencionaba plenamente Rosy respecto a, pues, ¿para qué nos sirve ese conocimiento? Pues tenemos desde el poder definir en términos observacionales estos fenómenos psicológicos que yo les decía, pues tanto no podemos ver la memoria, como no podemos ver la atención, como no podemos ver propiamente la ansiedad, ¿no? Y eso hace que tengamos que desarrollar como personas psicólogas una serie de instrumentos de medición de estos constructos que nos permitan en ambientes clínicos, como ahorita decían Erika y Rosy, pues decir, esta persona, pues sí puedo yo decir que tiene ansiedad y entonces hacer intervenciones orientadas a la ansiedad o decir, esta persona tiene un trastorno depresivo y generar herramientas de intervención, perdón, sí, de herramientas de intervención ya dirigidas o orientadas, guiadas por este diagnóstico que se hizo. Entonces, esa es como una cuestión importante, el diseño de herramientas de medición de nuestros constructos, de nuestros fenómenos psicológicos que hemos definido de conceptual teóricamente. Y justamente estos registros fisiológicos lo que hacen es dar mayor robustez justamente a las otras herramientas que tenemos para evaluar los fenómenos psicológicos. Yo les decía, si una persona, por ejemplo, en sus evaluaciones cualitativas que ustedes hagan, dicen, no, pues no, no hay elementos que permitan generar un diagnóstico de ansiedad o en su cuestionario de inventario de ansiedad de Beck, que es autoaplicado,
no, pues los puntajes indican que no hay niveles significativos de ansiedad y de repente se quedan con esa información nada más. Los registros psicofisiológicos podrían ayudarles a decir, ah, pues mira, esta persona, aunque diga que no tiene ansiedad, aunque yo desde esta evaluación haya dicho que no tiene ansiedad o no tiene, perdón, trastorno de ansiedad, pues tengo elementos que me permiten decir, fisiológicamente hablando, desde la respiración, ante la exposición, por ejemplo, les decía yo que cuando estábamos compartiendo experiencias y habían participado en ciertos estudios con registro psicofisiológico, ¿no? Que cuando era estudiante y participé en un de arañas, si yo decía, no, no me dan miedo las arañas, ¿no? Y pareciera que estaba muy tranquila, me ponen una foto de araña y de repente la conducción galvánica de la piel, o sea, la sudoración se incrementa, la frecuencia respiratoria se incrementa, la frecuencia cardíaca se incrementa, pues entonces hay tres al menos, yo ahorita les di respiración, frecuencia cardíaca, sudoración, para decir, pues no, o sea, si hay una respuesta de miedo o hay una respuesta de ansiedad ante este estímulo particular, ¿no? Que eran las arañas. Entonces, son la justificación desde esta perspectiva no solamente es conocer o tener otras herramientas para conocer la expresión de nuestros fenómenos psicológicos, sino justamente el qué hacemos con esas herramientas, que ustedes, yo les decía, tengan la posibilidad de robustecer lo que decimos de la psicología como práctica basada en evidencia, pues bueno, ¿cuáles evidencias? Que tengan más herramientas para generar mayor cantidad de evidencia para afirmar o negar lo que sea que estén diciendo, ¿no? En este caso clínico que nos decían Erika y Rosy, pues bueno, decir que una persona tiene o no una condición, por una parte, en términos diagnósticos, pero por otra, también desde la parte del seguimiento. Ustedes no nada más dicen, ah, sí, tiene esta condición la persona y voy a hacer esta intervención, y pues ya el fin, ¿no? O sea, dan un seguimiento y para decir, ah, mi intervención sí está funcionando o no está funcionando, tienen herramientas de índole psicométrico, psicológico, cuantitativo, neuropsicológico, las que ustedes quieran, pero además de todas esas, ustedes pueden utilizar o pueden echar mano de señales fisiológicas, de registro fisiológico para decir, ah, efectivamente hay un progreso o no está funcionando mi intervención, hay que hacer otro tipo de intervención, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la parte importante, que conozcamos, que tengamos mayor amplitud en mi definición operacional de manifestación de mi fenómeno psicológico y la otra es el utilizar o el poder utilizar estos registros como herramienta para afirmar, negar con mayor evidencia lo que estoy diciendo y ¿cómo se dice? Robustecer mi práctica basada en evidencia, mi práctica psicológica basada en evidencia. Muy bien. Eh, ¿Cuál era el objetivo de la práctica? Evaluar algunas funciones fisiológicas ajá, eso, Sí, ¿no? O en sea, personas psicológicas. es desde valorar, conocer, analizar, no, pero sí, estábamos en un nivel más general. Eh, los registros psicofisiológicos o los registros fisiológicos, cómo se obtienen desde, particularmente, recordemos, no fue cualquier registro fisiológico, fue un registro de actividad muscular. em, y sus posibles aplicaciones, que yo reitero, pues lo llevé a, como nos decía Erika al principio en el resumen, a dos particulares. Uno, la retroalimentación biológica y dos, el uso de interfaces para controlar otras cosas, ¿no? En este caso fue una persona, pero pueden ser prótesis desde partes específicas del cuerpo, como manos. Ah, que ahorita busco se me olvida. Lo de para quienes no tomaron taller conmigo, que lo vean, el video de la prótesis de mano. Ok, bueno, entonces,
Se me olvidó que estaba, ahorita que anoté esto, se me olvidó en qué estábamos. En el objetivo, en el objetivo. Entonces, eso, ¿no? Conocer cuáles son, cómo las características de un tipo de registro fisiológico y sus posibles aplicaciones. Em, a través de el registro o la obtención del registro, perdón, y el uso de una interfaz, ujú, que es lo que nos estaba diciendo Erika al principio. ¿Cuál sería a ver, más bien, ¿aquí aplica hipótesis o no? Así, yo también, justo, ¿no? Creo que es el que haya duda nos está diciendo que pues no es tan, no es tan claro como en las otras prácticas si existen cuestiones hipotéticas o no. Entonces, el que no sea claro nos hace pensar que pues quizás sí aplica. Hicimos preguntas que tuvieran que ser respondidas a través de es decir, que tuvieran la posibilidad de tener una dirección u otra, un efecto o una ausencia de efecto en función de una manipulación. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, ¿En cuál, Erika? A ver, díganos. una manipulación. En la parte donde, justo en la interfase, ¿no? En donde se estaban Ajá. conectados los dos. Ajá. Ajá, desde qué va a pasar, ¿no? Hasta, me regreso a la parte del registro, cuando decíamos, a ver, se activa, hay una activación en el registro fisiológico cuando hay un movimiento activo y cuando hay un movimiento pasivo, ¿no? Desde ahí. Hipótesis, bueno, esta no es curso de metodología, entonces no vamos a ver nula y alterna, pero pues eso ya lo calificarán y lo verán en sus asignaturas correspondientes, pero pues una hipótesis que indique efecto, presencia de un efecto es sí. O sea, cuando yo mueva la mano de la persona, voy a tener o cuando yo active, bueno, ahí no les voy a decir cómo plantearla, porque pueden plantearla desde uno. Activación de la corteza motora. Cuando yo activo la corteza motora, hay una cuantificación en el dispositivo que registra la actividad muscular de la persona que se está registrando. O lo pueden decir desde la parte de la cuestión pasiva. Cuando se mueve pasivamente la mano de la persona, no va a haber actividad eh, del equipo de registro, ¿no? Ahí pues depende mucho de cómo lo estén planteando ustedes. No les voy a decir cómo hacerlo porque, reitero, estos son ejercicios que sirven más que nada para que ustedes vayan practicando para tanto sus materias que estén tomando de metodología como para sus propios experimentos de tesis o lo que sea que estén realizando. Entonces, sí, la cantidad de hipótesis pueden ir, yo considero justamente que pueden ser estas dos, desde qué ocurre cuando estoy registrando, porque yo reitero, dividí la práctica en dos, el registro y la interfaz. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo registro? ¿Qué es lo que estoy registrando? Y la otra es lo que nos decía Erika, ¿qué pasa cuando yo conecto a la persona que estoy registrando a una interfaz, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con lo que está conectado a la interfaz? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? Em, Muy bien, muy bien. Esas son las dos hipótesis que plantearíamos y que justamente si se dan cuenta, aunque no sea curso de metodología, pues corresponde con las dos cosas de los objetivos. Cuando ustedes plantean objetivos, están planteando acciones para responder preguntas específicas. Entonces, si son dos acciones que están haciendo el registro y la aplicación de estos registros, pues entonces debe haber dos hipótesis. Siempre debe haber una correspondencia entre la cantidad de objetivos
con la cantidad de hipótesis. No pueden plantear un objetivo y 5 hipótesis, ¿no? O al revés, 5 objetivos y una hipótesis. Debe haber la misma cantidad de objetivos y o la misma cantidad de elementos perdón, en mi objetivo con la misma cantidad de elementos de mi hipótesis. Es que espero de esas acciones que estoy planteando en mis objetivos, que es lo que espero que pase, ¿sí? Entonces no voy a calificar que tengan, porque hay diferentes formas de plantear hipótesis, no solamente estas estadísticas que les enseñan de nula y alterna, eh, pero eso pues, ustedes lo verán. Yo lo que quiero nada más es que pues tengamos como estructura en cómo recuperamos lo que hicimos en la práctica. Entonces, bueno, aquí vimos que sí se aplica. No es tan claro y por eso me gustó que Erika nos hiciera, no, sí, sí, porque justo no es tan claro, pero claro que teníamos supuestos de lo que podía pasar de acuerdo a lo que sabíamos teóricamente y que confirmamos o refutamos en función de lo que hicimos con la persona a quien estábamos registrando y a la persona a quien teníamos conectada a la interfaz. Entonces, sí, muy bien. Sí, sí aplican hipótesis y ahorita vimos 2 formas de plantear las hipótesis. Las 2 hipótesis porque tenemos 2 elementos de objetivos. Ok, muy bien. Ahora, método. ¿Tuvimos participantes? Sí, tuvimos participantes. A ver, cuéntenme. Vamos desde los participantes y luego vamos a instrumentos y finalmente a procedimiento. Profesora, bueno, yo quisiera Adelante, comentar Adriana. Sí, sí, sí. que tuvimos 4 participantes. Muy bien. Ajá. 2 de ellos, solo eran quienes colocaban los electrodos, Ujú, y otros 2 participantes, ujú, uno de ellos era un participante activo y el ujú. otro pues era un participante pasivo, quien estaba recibiendo pues prácticamente toda la información de la corteza motora del participante activo. Exacto, muy bien, muchas gracias, Adriana. Entonces, si teníamos, Pau nos mencionaba ya en el último grupo y ahorita lo recupero para que lo puedan poner bien en su práctica. Si es cierto, se me pasó decirles que el nombre de las personas que colocaban los electrodos son personas instrumentadoras que hacían la instrumentación propiamente de la práctica. Y como nos menciona Adriana, pero más que una persona pasiva, una persona activa, pues teníamos a la persona a quien registrábamos y a la persona, bueno, no, si vamos a ponerle pasiva porque a la que controlamos, ¿no? O a la que electrocutamos suena bien feo. Pero justo a quien aplicábamos la estimulación. Muy bien. Entonces, 4 personas participantes. ¿Qué materiales e instrumentos utilizamos? Perdón, Erika, adelante, adelante. Se utilizaron justo ay, se me fue la palabra. Bueno, fue un Arduino, había Ujú. un iPad, había cables y estaban esa es la palabra que se me... Electrodos Y de... los electrodos. Ujú. Sí, el iPad ya vamos a quitarlo al final, no lo usé con ninguno de los 4 grupos. Pero justo lo que teníamos era nuestro dispositivo de registro, que era este Arduino, ¿no? Que tenía cables de conexión a la persona que estábamos registrando. Nuestro Arduino que también funcionaba como interfaz con los cables para conectar a la persona que estaba recibiendo la estimulación, ¿no? Que no vamos a decir como controlada o electrocutada, la que aquí no estábamos teniendo la estimulación y nuestro TENS, ¿no? Que era justamente este dispositivo que nos permitía em, estimular propiamente a la persona que recibía la activación, la actividad eléctrica.
Teníamos entonces también, como nos dice Erika, para enviar y como ya nos había también dicho Adriana hace rato, a la persona que registrábamos y a la persona que enviábamos esta actividad eléctrica, teníamos electrodos, pero no cualquier tipo de electrodos, teníamos electrodos de superficie adhesivos o en parche, como ustedes quieran ponerle. Y yo les dije, ¿no? Si quieren, pasen a tomarle fotos ahí, pueden poner ahí incluso sus fotitos de lo que sea que hayan capturado, o si se compartieron fotos adelante, para que pues estén ahí en sus instrumentos, en sus materiales. ¿Cuál fue el procedimiento? Ya más o menos ahorita en el resumen, Erika nos comentaba pues lo que hicimos, pero a ver, sí, de preferencia para que también hagan el ejercicio, alguien adicional a Erika. Que nos recupere lo que ya decía Erika, por eso decía adicional a Erika, porque Erika ya lo hizo, pero alguien que nos recupere justamente de esta parte del procedimiento de la práctica. ¿Cómo lo enunciarían? A ver, primero, Bueno, primero, ajá, una vez que ya tenemos elegidos a las personas instrumentadoras y ujú, a los participantes, ujú. pues se les coloca a uno de ellos, una de las instrumentadoras le coloca el, Los el electrodos. electrodo, Ajá. cuidando de que no dañar el electrodo. Ah, muy bien, sí, muy bien, muy importante, ajá. Y una vez que se busca dónde es que está el movimiento motor en el brazo posterior o anterior, Ujú. no sé cómo se Anterior, ajá, en el antebrazo anterior. Ah, antebrazo anterior. llama. Ajá. Y una vez que encontramos ese lugar, es donde se coloca electrodo adhesivo. Ujú, ujú. Muy bien. Em, Digo, tenía también en los cables, teníamos que tener cuidado de que colocar el caimán en Ujú, el electrodo ujú, y pues también teníamos que tener cuidado de no tener prendido eh, pues esta parte de, primero no, el Arduino tenía que estar prendido. ujú, Pero una vez que pasábamos a la persona que es la que recibía el movimiento, y ahí se colocó otro cableado que era digamos que generaba una especie de, activaba un movimiento prácticamente o mandaba una señal, un estímulo, ujú. que ese era transmisor ¿sí era transmisor? Ajá, sí, sí, ahorita usted dígalo como lo está pensando. Este transmisor que mandaba este movimiento, prácticamente teníamos que fijarnos que no estuviera activo porque podría, pues, bueno, causarle daño a la Ujú, persona que estaba recibiendo la señal. ujú, Y bueno, una vez que se hace la interfaz entre los dos participantes, pues ya digamos que se le pedía a la participante que era la que estaba se estaba registrando, que hiciera el movimiento de su mano para ver cuál era el efecto en el participante que estaba recibiendo eh, digamos que el registro. muy bien. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí hemos ido así como de procedimientos bebés a procedimientos pues más articulados y complejos. Entonces, perdón, con mayor articulación y pues, también un mayor nivel de complejidad. Entonces, yo me sirvió, ¿no? Para organizar la práctica, dividirlo en dos, que es justo, si se dan cuenta, los dos objetivos que mencionábamos al principio, de conocer cómo es el registro, qué es lo que se registra, y la otra es sus aplicaciones en términos particularmente de el uso de la interfaz, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo les decía que planteamos dos hipótesis y lo mismo, podemos dividir el método en dos partes, que son las que ahorita nos recuperaba Adriana.
Eso opcional, ¿no? O sea, yo creo que sirve para que no quede como un, pues, condensado demasiado denso de pasos, ¿no? Dividir el procedimiento en el registro y dividirlo ya propiamente en la segunda parte que fue la interfaz. Entonces, en la primera parte, si quieren, si no, hagan lo que quieran. Pero en la primera parte justo, pues con la persona instrumentadora colocó los electrodos, pero pues no aleatoriamente, o sea, ahí no en cualquier parte del antebrazo, sino en la región que pues tenía una mayor volumen muscular, porque pues, ¿y por qué? Lo platicábamos también, porque pues justo ahí es donde también tenemos una mayor posibilidad de movimiento, lo que implica que tenemos una mayor representación en regiones de corteza, ¿por qué? ¿O qué implica? Pues que tenemos una mayor cantidad de conexiones de neuronas, perdón, sí, de neuronas motoras con esa región. Entonces, bueno, el área que se seleccionó fue la cara anterior del antebrazo para colocar los electrodos de registro, ¿no? Como nos decía esta Adriana, pues se conectó al Arduino, que fue nuestro instrumento de registro. em, Después, ¿qué hicimos? Se le pidió a la persona que contrajera o que activara la musculatura que estábamos registrando y se verificó. Aquí estamos en el procedimiento, no en los resultados. Entonces, porque luego en algunas de las prácticas que he revisado hay como un traslape de estos dos puntos. Recupero, no es algo así como que vaya a ser muy exigente en que esté lo que tenga que estar en donde tiene que estar, más bien quiero que esté lo que tiene que estar, pero sí vayan haciendo esos ejercicios, ¿no? De no mezclar resultados en la parte de procedimiento y viceversa. Entonces, bueno, regreso. Entonces, se seleccionó la región, se colocaron los electrodos, muy importante lo que nos decía Adriana de cómo se colocan los electrodos. Eso va propiamente en el procedimiento. Se conecta a la persona en el Arduino, que funciona como nuestro instrumento de registro. Se solicita a la persona que active los músculos que se están registrando y se identifica lo que pasa. Posteriormente se realiza un movimiento pasivo donde pues, la persona ya no se le solicita que mueva, sino alguien más mueve el brazo de la persona que estamos registrando y se observa qué ocurre, ¿no? Esa es como la primera parte. La segunda parte ya es, pues justamente la que nos decía esta Adriana, que implica este estimulador transcutáneo, ¿no? Este TENS que utilizamos y que decíamos que se utilizaba en un primer momento exclusivamente para particularmente fisioterapia en medicina del deporte, pero que pues ya es una tecnología que al estar más económica, pues se puede incluso dejar como herramienta terapéutica que las personas pueden utilizar, obviamente bajo supervisión y guía de la persona especialista, pero que las personas pueden tener en sus casas para poder continuar el tratamiento fuera del consultorio, ¿no? Pero bueno. Entonces decíamos que con este estimulador este transcutáneo eléctrico, nervioso, ¿no? Porque pues, se activa acuérdense, ¿qué es lo que está activando con esta electricidad? Los nervios que están en los electrodos, pues bueno, ya en esa segunda parte, ¿qué es lo que hacíamos a la persona? Y eso es lo que le faltó a Adriana nada más mencionar. Igual que a la persona que registrábamos, a quien le aplicábamos la estimulación, no le colocábamos los electrodos en cualquier parte, ¿no? Se los colocábamos en un nervio particular que nos iba a permitir observar un movimiento específico, ¿no? Y ese nervio específico era el nervio ulnar. Entonces, se identificaba el nervio ulnar de las personas a través, decíamos, de ver que cuando aplicábamos presión, pues podíamos ver los movimientos del dedo meñique, anular y medio, pero pues bueno, también anatómicamente sabemos dónde está ese nervio y podíamos colocar los electrodos, pues
sabiendo dónde se encuentran, ¿no? En qué región del brazo se encontraban, que es la cara interna de, pues, en la región interna, perdón, de la cara anterior del antebrazo. Y pues ahí se colocaban los electrodos para la estimulación. Igual que a la persona anterior, con los mismos cuidados de la colocación y manejo de los electrodos, de la limpieza de la región, todo esto que nos decía Adriana, muy bien. Y igual conectábamos ahora a la persona al Arduino, que ya no iba a funcionar solo como nuestro registro, sino como les decía Erika y ahorita Adriana también, como una interfaz. Ay, no es cierto, perdón. Vamos a hacer un paréntesis, o sea, hasta aquí sí voy bien, pero antes de conectarla a la interfaz, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era identificar el umbral de estimulación para el nervio ulnar? Entonces, conectábamos, antes de conectar a la interfaz, conectábamos a la persona, a esta segunda persona en esta segunda fase, a el estimulador nervioso transcutáneo o transcutáneo nervioso estimulador para identificar la intensidad de estimulación que activaba ese músculo, es decir, que nos permitía ver el movimiento de esos tres dedos. Ya que identificábamos el umbral, apagábamos, como nos decía Adriana, el TENS y procedíamos a conectar a esta segunda persona, pueden ponerle persona A, persona B si quieren, o persona de registro y persona a quien aplicamos la estimulación eléctrica. A esta segunda persona la conectábamos ahora sí al Arduino, que ya no funcionaba solo como registro, funcionaba ahora como una interfaz. Y ya que están conectadas ambas personas al Arduino, entonces prendíamos el estimulador nervioso transcutáneo o estimulador transcutáneo nervioso eléctrico TENS. El TENS lo conectábamos a esta persona al Arduino y prendíamos el TENS a la medida que habíamos obtenido previamente del umbral de activación del nervio ulnar de esta persona B, ¿sí? Y ahora lo que procedíamos era a solicitarle a la persona a la persona de registro que activara nuevamente el brazo y pues se observaba qué pasaba. Y de la misma manera que se hacía una distinción de movimiento activo y movimiento pasivo en el brazo, pues veíamos ahora qué pasaba con la persona conectada al TENS cuando hacíamos en la primera persona el movimiento activo y el movimiento pasivo. Fin de la charla, ¿no? Eso es, perdón, fin del procedimiento. ¿Alguna duda que tengan aquí? O sea, sí son más pasos y sí, por eso les decía que cada práctica, pues ya es como ir andando en bici, ¿no? Ahorita ya están casi sin rueditas. Pero bueno, creo que si lo dividimos en estas dos partes no es tan extenso, tan densa la enunciación de los pasos de lo que hicieron. Muy bien, muchas gracias, Adriana, Erika. Ahora, en resultados, ¿qué podemos poner en resultados? Bueno, Gracias, se, Erika. sí. Bueno, se observó que la hipótesis que de si tenía algún efecto cuando una persona, la persona A activa la corteza motora por medio a través de una interfase, eh, sí se cumple, ¿no? Eso más o menos sería así, obviamente mejor desarrollado. Ujú. Ok, entonces, antes de plantear como justo las cuestiones de si se cumplen o no las hipótesis, que pues sí, ahí pueden desarrollar, como nos decía Erika, esta parte. Primero, pues cuando poníamos en el procedimiento y se registra qué pasa, ¿no? Entonces hay que plantearlo en ese sentido. Primero, pues en la fase uno, por eso les digo, yo separé en todo momento la práctica en primera parte, segunda parte o fase uno, fase 2. En la primera parte, que es solamente de registro, pues bueno, ¿qué pasaba? En el procedimiento decíamos, y conectamos a la persona 1 a el Arduino.
y se registra qué ocurre. Entonces, bueno, cuando conectamos a la persona al Arduino y se le pidió que activara los músculos de la cara anterior de su antebrazo, lo que vimos fue que se prendía, ¿no? Y como nos decía Erika en el resumen, eso era un indicador de y se consideró como indicador de la actividad eléctrica de las motoneuronas en el antebrazo de la persona que venía de información de la corteza motora, ¿no? Para validar que fuera actividad que venía directamente de la corteza motora, se utilizó la segunda medición, que fue hacer una distinción entre el movimiento activo y pasivo, y porque acuérdense que en el procedimiento dijimos, y entonces la persona instrumentadora movió el brazo de la persona que estaba siendo registrada para ver qué pasaba. Se registra lo que pasaba. Entonces en los resultados, pues, y lo que pasó fue que, pues, se prendieron los focos, se oyeron los sonidos de el Arduino cuando se hacía este movimiento pasivo. Pues no se oía nada. Entonces ya dijimos, pues sí, justamente lo que estamos observando es el movimiento que dirige la corteza de la persona que está siendo registrada. Y podemos poner incluso lo que yo les había dicho, que es un indicador indirecto de la actividad de la corteza motora de la persona que estamos registrando. Fin. Ahora, y por eso nos decía Erika, podemos decir, pues nuestra hipótesis de que iba a haber una actividad de corteza motora que indirectamente podemos medir con el Arduino, se cumple. O decir, si lo planteamos en el sentido de que no, es que cuando hagamos movimiento pasivo ahí no va a haber actividad, pues donde se cumple que cuando hay movimiento pasivo no hay actividad de nuestro registro. O sea, como hayan planteado esa hipótesis, ahí, como nos decía Erika, lo recuperan. Esa es en la primera parte de la práctica. En la segunda parte de la práctica, ¿cuáles serían los resultados? Pues que, bueno, en el caso de la práctica que hicimos nosotros, Ujú. el sujeto registró un valor umbral de 5 al estimulársele por medio de am, ¿Usted fue de tercer grupo, del de estimuladores las cua- tres, tres de la tarde? 3 a 4:30. Ajá. Ujú. Sí, bueno, ahí Y- estaba yo después revisando con el último grupo, el grupo 4, que pudieron haber pasado muchas cosas, desde sí el brazo del compañero, las mismas conexiones que pues se movieron del orden que estaban en algún momento cuando pues desconectaron una parte porque les decía, es material educativo, entonces si se rompe el orden de las cosas, pues funcionan diferente las cosas. Entonces, bueno, pudieron haber pasado varias cosas para que pasara eso, pero al final de cuentas, y por eso le pedí al último grupo que esa segunda parte les mandaran, si tenían grupo de WhatsApp, el video de lo que habían observado el primer grupo, el segundo grupo y el cuarto grupo, que es que, a ver, Erika, ayúdenos a platicar qué es lo que pasó con la persona que estaba siendo estimulada con lo que ocurría en el Arduino. ¿Qué pasaba con su brazo? Ah, movía los dedos. Ajá, sí, pero ¿cuándo movía los dedos? Cuando la primer persona Ajá. hacía fuerza en su mano. Ujú. Entonces Y, sí se transmitía la señal motora ujú, a través de la interfaz a la segunda persona y sí él lograba hacer el movimiento. ujú. ¿Y qué pasaba cuando regresábamos o repetíamos este movimiento pasivo en la persona uno? ¿Se movía los dedos de la persona 2? No. No, ¿no? Y entonces, pues justamente a partir de eso, lo que decíamos es que, bueno, eso ya va más en discusión, pero que podíamos estar desde una manera otra vez muy exagerada, caricaturizada, decir que la corteza
de la persona uno estaba controlando el cuerpo de la persona 2, ¿no? Muy bien, pero justo los resultados eran que la persona que estaba, de esta segunda parte, es que la persona conectada al Arduino y al estimulador transcutáneo eléctrico nervioso es movimiento de los dedos controlados por el nervio ulnar, pero era una actividad o un movimiento de estos dedos cuando únicamente la persona uno estaba activando sus músculos de la cara interna del antebrazo, ¿no? De la cara interna o cara anterior del antebrazo. ¿Sí? Esos fueron los resultados. Si quieren poner fotos, adelante, ¿no? De hecho, aquí es como justo donde pueden ir las partes gráficas. Cuando yo les pongo aquí perdón, resultados gráficas o tablas gráficas, no solamente se refiere a las gráficas de barras o de variables continuas, discontinuas, lo que sea que estén ustedes graficando, sino también a material visual, ¿no? Como lo hicieron con por ejemplo, con la de neuroimagen, donde pusieron capturas de pantalla o imágenes de otras fuentes para las diferentes técnicas de neuroimagen. Entonces, en este caso, si ahí quieren poner cómo se veía el movimiento de la segunda persona, cómo se veía el prendido o apagado de los foquitos del Arduino, adelante, como ustedes vayan a poner, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Discusión. ¿Cuál sería la discusión? Eh, y otra vez, perdón. Hay personas que sí han estado distinguiendo estas dos partes, está buenísimo. No es obligatorio, pero como un ejercicio que ustedes vayan realizando bien. Pero otra vez no es algo que yo les diga si ponen discusión, entonces ya no ponen conclusión, o si ponen conclusión, tienen que incluir solo lo que está ahí y no pueden incluir parte de la discusión. La realidad es que bueno, sí, no es un curso de metodología y ya irán sufriendo con esas cuestiones en otros momentos de su vida. Pero bueno, a ver, ¿qué pondríamos en la discusión? Pues De regresemos acuerdo, sí, ajá, sí, adelante, adelante, Erika. Gracias. sí. De acuerdo con la teoría que estamos viendo, bla, bla, la práctica que llevamos a cabo sí, sí comprueba lo que dice la teoría, ¿no? Ujú, sí, es posible registrar actividad, en este caso, eh, motricidad dirigida, ¿no? ¿Por qué es dirigida? Porque era un objetivo. El objetivo era contrae solamente esta porción de tu brazo, ¿no? Es posible registrar la actividad dirigida, inferir estados psicológicos que yo les decía, sí, vamos a ponerlo como incluso en términos de voluntad de la persona, medir fenómenos psicológicos a través de actividad fisiológica, particularmente la actividad motora, la actividad muscular de las personas, con pues estos dispositivos de registro de actividad eléctrica que fueron pues, a través de electrodos, del Arduino, que nos permitía registrar, amplificar, transformar, porque yo les decía, ¿en qué transformamos la señal eléctrica de las neuronas? Bueno, no nosotros, el Arduino lo hacía, en luz, en sonido, que nos permitía ver la actividad del motora del antebrazo de la persona 1. Y posteriormente también vimos que es posible utilizar esas señales que se registran de fisiológicas de las personas para controlar otros dispositivos, ¿no? En este caso, pues lo que hicimos fue controlar la actividad del nervio ulnar que se traduce o que se manifiesta con el movimiento de estos tres dedos. em,
a través de actividad eléctrica controlada por un estimulador transcutáneo nervioso eléctrico o estimulador eléctrico nervioso transcutáneo. Este, ay, perdón. Controlar la actividad del nervio lunar que se manifestaba en el movimiento de estos tres dedos, ¿no? Y distinguir entre lo que es un movimiento pasivo de la persona uno y la persona 2 para garantizar que lo que estábamos viendo era un fenómeno psicológico. En este caso, Diana les decía que era de la voluntad de las personas, pues un movimiento dirigido con un objetivo de mover este brazo, mover esta parte del brazo, de manera que cuando otra persona movía el brazo y no era la persona que hacía este movimiento dirigido, pues no ocurría ni el registro y por lo tanto no, tampoco el movimiento de lo que controlaba el nervio ulnar de esta persona, ¿no? Eh, Pudimos conocer la naturaleza de los registros y inferir estados psicológicos a través de estos registros fisiológicos, ¿sí o no? Sí, Sí, entonces sí pudimos cumplir ese primer objetivo. Pudimos utilizar esos registros para, por ejemplo, yo les di dos cosas, ¿no? Una, la retroalimentación biológica, que en el último grupo, la persona que conectamos, la compañera, cuando decía, no, sí estoy relajada, pues sí, estaba relajada porque no se prendían los foquitos ni sonaba el sonido, pero algunos, particularmente creo que fue en el segundo grupo que le decíamos, tranquilícese, compañera o compañero. Y dice, no, yo sí estoy súper tranquila, súper tranquilo. Y sí sonaba el Arduino, lo que significaba que, aunque dijera que no estaba activando el músculo, pues sí había una activación muscular, o sea, ella estaba, o él, no me acuerdo, estaba activando esos músculos, de manera que yo les dije, esto incluso es el fundamento de la retroalimentación biológica, porque cuando la persona ve que sí se está activando y que aunque su verbalización diga, no estoy activando este músculo, pues lo que nos está permitiendo el registro fisiológico es tener una medida, vamos a llamarle objetiva, de la actividad muscular y que la misma persona puede decir, ah, entonces tengo que aplicar, ¿no? Hubo una compañera que dijo entonces, incluso dijo, voy a meditar, ¿no? Otras personas que dijeron, no, voy a respirar para calmarme, ¿no? Hasta cerraban los ojos para decir, no, sí, ya voy a ahora a relajar este músculo. Y eso es el fundamento de lo que es retroalimentación biológica, biofeedback, eh, ¿qué otra forma tiene de decir retroalimentación biológica? Biorretroalimentación. No confundan con otras cosas bien raras que biotransformación de no sé qué, eso tiene que, o biodescodificación, esas son cosas pseudocientíficas que nada que ver con lo que hicimos, pero la retroalimentación biológica sí, sí es digamos, uno de los usos de esta primera parte del registro. Y ahora vamos con la segunda parte del objetivo, se pueden utilizar estos registros para controlar, sí, estos registros fisiológicos para controlar otros dispositivos. Vimos si se puede o no se puede controlar un segundo elemento con estos registros. sí, en la segunda Sí, persona, ¿no? sí, en la segunda persona, sí, por eso, sí, gracias, Erika, justo. Ya en esta segunda parte, nuestro objetivo de poder ver el uso de estas señales para, o de estos registros, para controlar elementos externos a quien estamos registrando, sí lo vimos, entonces, claro, por supuesto que pudimos controlar, verlo, perdón, a través del control de los dedos meñique anular, bueno, estos tres dedos, ¿no? Y medio de la persona a quien estábamos estimulando. Entonces, súper, muy bien. Sí, cumplimos el objetivo. ¿Cuáles serían los alcances y limitaciones que podemos observar de esta práctica? Pues los alcances podrían ser justo esta parte de que sí logramos registrar el músculo que se estaba activando. Ujú. Ajá, ese sería como los alcances, ¿no? Y, y las limitaciones tendría que ser como, no sé cuáles serían las limitaciones.
Ay, entonces estuvo bien bonita la práctica. Por ejemplo, las limitaciones que tendríamos, una limitación puede ser la falta de precisión de la zona exacta del cerebro que se activa, ¿no? Eso, pues, puede ser una limitación si lo que quisiéramos ver es qué regiones se activan cuando movemos algo, pero si lo que estábamos queriendo ver era más bien que se traduzca en un registro del cuerpo un fenómeno que ocurre en el cerebro. O sea, la verdad es que no es tan em, impertinente el que no podamos ver qué zona específica del cerebro se activa, porque lo que decimos es algo que se activa en el cerebro se traduce en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no queremos conocer qué regiones se activan en el cerebro del gato con botas cuando tiene este ataque de ansiedad. Queremos saber qué manifestaciones corporales podemos registrar, ¿no? Piloerección, incremento de la tasa cardíaca, incremento de la frecuencia respiratoria, sudoración, etc, etc. Queremos saber qué tenemos que registrar para decir, en este momento, bajo estas actividades del cuerpo, podemos decir que hay una experiencia de miedo, que hay una experiencia de ansiedad. ¿Sí? Eso es como la dirección, digamos, que queremos tener de nuestra interpretación de registros fisiológicos. Entonces, puede ser una limitación, pero no necesariamente. Por ejemplo, una limitación ahorita que su compañera Joe estaba comentando lo que ocurrió con el tercer grupo. Por cierto, igual estaba yo pensando ahorita que decía que les pedía al cuarto grupo que si tenían grupo de WhatsApp subieran ahí el video. Tenemos el foro al inicio de la plataforma de avisos, comunicados, sugerencias, recomendaciones, no me acuerdo, pues ahí sí, quienes hayan tomado video de el movimiento del brazo de la persona 2 o de la persona conectada al estimulador transcutáneo, eléctrico, nervioso, póngalo ahí, ¿no? Va para que, pues si qué tal que hay personas como yo que no están en ningún grupo de WhatsApp, pues que ahí puedan ver el video y se los voy a agradecer mucho. Ok, bueno, entonces, a ver, yo voy antes de que lea lo de Dante, en esta observación que nos hacía Joe al principio, una limitación es que es un equipo de enseñanza. Lo que hicimos de registro y de interfaz estaba siendo realizado a través de un equipo de enseñanza, no un equipo especializado de registro propiamente psicofisiológico, que pues pudiera darnos mediciones pues más exactas, que pudiera permitir vernos la intensidad de la activación que tenía el brazo, por ejemplo, de la persona. Entonces, pues al final de cuentas esa es una limitación importante, es equipo de enseñanza que no tiene el nivel de sensibilidad y de posibilidad de registro o de visibilización del registro que tienen equipos especializados de registro fisiológico. Em, y y pues ya, ¿no? A ver, nos dice ahora sí, entonces, algunas condiciones crónicas de las personas a las que les tomamos las lecturas, ansiedad, depresión, alguna condición motriz o del sistema nervioso cardíaco, etcétera. Em, no, eso yo considero que no. Les decía yo que en el caso del grupo 3 que no pudimos realizar la manipulación del el nervio ulnar de la persona conectada al estimulador eléctrico, nervioso, transcutáneo. Nunca sé cómo ordenar las palabras, pero es estimulador, es eléctrico, es nervioso y es transcutáneo. El orden de cómo van, perdónenme, se los debo. En ese caso particular pasaron muchas cosas en la realización de la práctica que pudieron haber alterado justo como es un equipo de enseñanza, pudieron haber alterado el resultado de esta segunda parte. Pero más que eso, más que lo que nos comenta de que sean condiciones específicas de las personas. Sí. Pues bueno, yo creo que con eso abarcamos todo. No sé si alguien tiene algo más que aportar. Sí, yo tengo una duda. Sí, Entonces, yo, los del los del equipo grupo. 3 en los del grupo 3, perdón, Ujú. en nuestras conclusiones
¿ponemos que falló el equipo o ponemos, por ejemplo, si nos mandan el video, sí registramos como lo que pasó o lo que tendría que haber pasado o sí ponemos Pueden que hacer falló las y dos que no cosas, vimos? o sea, pero si ponen falló, no, pues, o sea, porque es igual de poco útil que decir funcionó, ¿no? O sea, O sea, eh, perdón, adelante, Joe. perdón, No, no, se adelante, podría Joe. decir, podríamos decir, por ejemplo, se esperaban ver estos resultados, pero por tal cosa, bueno, porque falló el equipo que era, Ujú, o se piensa que por ujú, esto, ujú. no se pudieron observar los resultados obtenidos que se esperaban. Sí, pueden hacer eso totalmente o pueden utilizar, por eso les estaba yo pidiendo a los otros tres grupos que si tenían grabación de particularmente lo que ocurrió en la segunda parte, lo pusieran ahí en el foro de la página de prácticas hasta arriba, en donde ponemos los avisos. Pues si quieren utilizar los resultados de alguno de estos tres grupos donde hicimos esta segunda parte y si se vio el movimiento de los dedos de la mano, podían usarlos también. Entonces, para particularmente el grupo 3 que tuvo estas fallas en la segunda parte de la práctica, pueden hacer cualquiera de las dos cosas y son igual de valiosas. Decir por qué no salió nos ayuda a sostener las limitaciones que estábamos mencionando, de que es un equipo de enseñanza, no es un equipo de ¿cómo se llama? Especializado por una parte y la otra nos permite justo reiterar la importancia del procedimiento, ¿no? Entonces, es útil decir no salió porque nos da información sobre qué cuidar para otros experimentos o qué ajustes hacer para otros experimentos, de la misma manera en que pues nos sirve decir, funcionó por esto y esto y esto, y esto es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, pueden hacer eso, particularmente las personas que estuvieron en el grupo de las tres, sí, de las tres, cualquiera de las dos cosas. Decir, no funcionó por esto, o utilizar lo que les estoy pidiendo a los otros grupos que por fin suban ahí en la página de la materia. ¿Sí, Joe? Sí, gracias. Súper, no, muchas gracias a usted. ¿Alguna otra duda, comentario, situación, aportación de esta práctica? ¿No? Ok, bueno, pues entonces voy a tener la grabación, dejar de compartir.